Javier Lozano es un personaje muy polémico por los escándalos que ha protagonizado en su carrera política, pero también, y quizá, y con mayor razón, por sus dichos y opiniones públicas. Esta vez no es la excepción. En estos días se aventó esta frase de grandes: si me bajan el salario, me pongo a robar. ¿Pero qué significa o cuáles son las implicaciones de esta frase, que dice mucho sobre la visión de la mayoría de las y los políticos sobre el perfil del senador Lozano en sí mismo y sobre la cultura del saqueo en el país? Bienvenidas y bienvenidos, polacos. Para empezar, diremos que este dicho tiene todo el formato de un chantaje y lo podemos expresar en lenguaje delincuencial. Si me bajan el sueldo en beneficio de las finanzas públicas y el bienestar social, pues los robo. En defensa del senador diremos que no se trata de un asalto, es tan solo un chantaje o quizá una amenaza. Pero, ¿por qué podemos creerle al senador que podría ser una amenaza de algo posible? Vaya, que se ponga a robar. Recomiendo el artículo Lo que no sabemos de Javier Lozano, que es de la redacción de sinembargo.mx. Y lo recomiendo porque hace un recorrido muy interesante por los escándalos en los que ha estado implicado Javier Lozano, o por lo menos estuvo dentro de los gobiernos del PAN. En ese artículo encontramos que parece ser que el senador estuvo directamente relacionado con el caso del narcotraficante Zenly Yegón, un delincuente que acusó a Lozano y al PAN de tener nexos y que los millones de dólares que le fueron encontrados eran para la campaña de Felipe Calderón. La frase de aquel entonces fue copelas o cuello. Y entre estos casos vamos a encontrar muchos más que están compilados en este artículo. Si bien nunca se pudo probar nada, pues eso tampoco limpia su nombre, porque sabemos cómo opera la corrupción y el encubrimiento en México. Esto es, a nivel público tenemos más razones para creer que esta frase podría ser la confesión por adelantado de un delincuente, y mucho más allá que solamente un chantaje que no se piensa cumplir, sino todo lo contrario. Es más, al final pongo una encuesta para ver cuánto creemos en la honorabilidad y decencia del senador Lozano. El punto es que esta frase finalmente termina por decirnos tres cosas muy importantes sobre la política en su conjunto y sobre lo que viene ahora en esta nueva crisis del país. Lo primero que nos dice esta forma de pensar del senador Lozano es que eso de la austeridad, pues es un cuento, que en realidad no comparten esta posición de solidaridad con la población nacional. Lo que refuerza esta visión son los gastos tan absurdos que no pretenden cancelar o disminuir, como lo que gastan en lujos o en imagen pública. Lo que vale de la declaración de Lozano es que tuvo el valor de decir que a él pues le vale madre la economía familiar, él no está dispuesto a renunciar a su sueldo millonario y que lo piensa cobrar por la buena o por la mala. Sabemos que lo que dicen partidos como el PRD es para aprovechar el momento y golpear al PRI y al PAN, pero también sabemos que para hacer acuerdos con el PRI y el PAN se pintan solos. La reforma energética se llevó a cabo con el apoyo del PRD gracias al Pacto por México. Esto del gasolinazo lo apoyó el PRD desde el principio, así que ni le hagan el cuento. La segunda cuestión importante es que la frase nos habla sobre el perfil del senador. Su insensibilidad es de tal naturaleza y magnitud que podemos decir que no comprende qué significa la cosa pública, no alcanza a entender la diferencia entre lo políticamente correcto y lo que no lo es. Quizá, y el 98% de políticos piensan exactamente igual que Lozano. La diferencia es que no lo dicen o incluso opinan lo contrario para que la gente crea que son sensibles a los problemas del pueblo, porque saben que un plan de austeridad irreal comprobable no llegará. Eso los convierte de algún modo en los mártires que están con el pueblo y en representantes que conocen bien a la población y que actúan en consecuencia. Para el caso de Lozano, sabemos que su frase proviene de lo más profundo de su corazón. Solo basta con recordar la frase de Cordero, otro panista: los mexicanos viven con 6,000 pesos y pagan hasta colegiaturas. Y a propósito viene el tercer tema: si un mexicano puede vivir con 6,000 pesos
y a él le bajan el salario, es decir, a Lozano, a 118,000 pesos, porque su sueldo actual es de 236,000 pesos, aún así viviría como rico, según las palabras de su compañero Cordero. Y hay que tomar también en consideración que los senadores tienen tantas prestaciones que su salario prácticamente sale íntegro, limpio, directo a sus cuentas de ahorro. En ese sentido, si el senador dice que en caso de que su sueldo sea de 118,000 pesos, que es la mitad, pues estaría justificado ponerse a robar, lo que significa que cualquier persona que gane 118,000 pesos o menos tiene el derecho a robar. No hace apenas una semana estábamos condenando los saqueos en las primeras movilizaciones del gasolinazo. Según las palabras del senador, estuvo bien y justificado porque él, Javier Lozano, lo haría, ¿sí? Y no creo que los saqueadores tuvieran sueldos de 236,000 pesos, que es lo que ganan ahora los senadores, en este caso Lozano, porque sus gustos serían otros. Habrían saqueado una distribuidora de Land Rover y no a Coppel o a la bodega Aurrerá, por favor. Ya para terminar, se supone que el senador es decente y ahora no está robando, pero acepta que lo haría si su sueldo fuera de la mitad, es decir, de 118,000 pesos. El fondo más triste de esta frase es que busca reafirmar los privilegios de una clase política que se autopercibe como valiosa y virtuosa. No importa si el país está como está, y gracias a ellos en gran medida. Y el problema es que una autoridad siempre es un ejemplo, y lo que se fortalece con estos dichos es que robar u obtener dinero por la vía que sea está justificado en México, con lo que el senador Lozano le avienta su bendición al crimen organizado, al del Foro Común y a los delincuentes de cuello blanco. Le molesta evidentemente lo que está pasando y generando la reforma energética, pero ¿acaso votó en contra él o el PAN de la reforma? No, ya se veían haciendo negocios multimillonarios y ahora quiere nuevamente que la ciudadanía pague las consecuencias de su estupidez. Y ya para terminar, una pregunta. ¿Esta declaración es la aceptación pública? Vaya, la podemos tomar como la aceptación pública de que las y los funcionarios de gobierno usan el servicio público para robar y en consecuencia enriquecerse. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.